Gracias por escuchar Piedras Vivas Podcast. Un espacio de encuentros, Puentes. y diálogo. Un lugar donde el protagonista eres tú. Tus sueños, ilusiones, miedos y anhelos más profundos son también los nuestros. Porque la iglesia no son sus edificios, programas o estructuras. La iglesia está viva, la iglesia sigue caminando. La iglesia eres tú. Episodio número 30. Bienvenidos a tu podcast favorito. Bienvenidos y vamos adelante con David. Yes. David y su caída. Y Porque es tan cruel el amor que no me deja olvidar. Vamos a entrar en un tema íntimo, ¿no? Por decir, entre David y Betsabé, ¿no? Una mujer que estaba bañándose por ahí y ¿Qué estaba haciendo David? Cautivó la atención ese y el momento? Corazón de David. Vamos a ver, esto lo vamos a discutir bien. Como vimos en el episodio anterior con Gustavo, David lo tenía todo. Todo en el sentido profundo, no solo éxitos materiales, económicos, espirituales, militares, sino Dios también lo había engrandecido, ¿no? David was the main man. Había dado todo para tener este reino prosperoso. No le faltaban talentos. Era un juez astuto de carácter y sus enemigos tenían un miedo mortal de él, ¿no? Era casi un nuevo Moisés, un nuevo Josué que sí llevaba a cumplimiento, ¿no? Ya la promesa de Dios. No hay que olvidar que este gran tema que atraviesa la historia de tu historia es esta promesa que Dios te hace a ti y al pueblo de Israel. Y su vida, humanamente, estaba completa. Pero ¿quién realmente es completo? Para todos aquellos que dicen que una vez que lo tengan todo, ¿Ya llegué? ya no habrá peligro. Vamos a ver. Nunca estamos libres, porque hasta el justo peca 7 veces al día, dice el libro de la sabiduría. La buena Biblia. La buena Biblia. ¿Y quién podría quejarse de un rey tan poderoso y benévolo? Pero de cuántas cosas que Dios puede y sí hace por nosotros, es fácil olvidarse bajo la presión de estas responsabilidades que también Dios nos confía y confió a David. Y este momento de pecado que vamos a rezar y reflexionar bien en este episodio será un momento clave en la vida de este gran rey. El lugar de encuentro con la misericordia de Dios y la refundación de su identidad como hijo. Vamos allá. Vamos al texto bíblico, 2 Samuel 11, 1 a 10, aunque sugiero que lean 1 a 27, dado que 1 a 27 da todos los detalles completos de este momento de debilidad, sí, pero de misericordia en la vida de David. 2 Samuel capítulo 11, 1 a 10. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio. Y desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que investigaran quién era. Y le informaron, se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Así que quedó embarazada y se le hizo saber a David. Entonces David le envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías elitita. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y los soldados, y cómo iba la campaña. Luego le dijo: vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio, donde dormía la guardia real. Amor prohibido, murmuran por las calles. Un amor prohibido, pues. Así es. ¿Qué?
Todo lo tenía David. No puedo... ¿Qué, Ya basta con las canciones, que no puedo ponerme serio para este podcast. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el corazón de este hombre que habíamos dicho que era tan sabio? Un amor prohibido, my brother. Un amor prohibido. Vamos así como siempre a dividir la reflexión en 3 puntos, ¿no? David, en este momento de debilidad, un hombre débil también, por cuánto puede tener de talentos y una oración llena, también nos encontramos en momentos difíciles de nuestra vida. Las dinámicas de esta caída que vamos a también relacionar con esta caída en el jardín de Edén, este fruto prohibido que él arrebató. Y también, en tercer punto, este corazón que queda herida por el mismo pecado y rechazo de Dios. Vamos a empezar y vamos a ir como tomando algunas frases de este texto para un poquito... desentrañar lo que hay aquí. En primer momento vemos que el texto dice, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a otro. Mandó a le tocaba ir. Mandó a su general, ¿no? Siguiendo el episodio anterior, vemos como David tenía un gran corazón y el favor de Dios. Pero por cuanto queremos ensalzar a este hombre con todos sus talentos y hazañas, en fin de cuentas, es un hombre de carne y hueso, expuesto a las mismas tentaciones que tú, y hasta más difícil porque con la fama, dinero, poder y responsabilidad, las oportunidades se multiplican y las consecuencias también, ¿no? Ahí está. Juzgamos muchas veces a la gente que tienen fama, que están más en la luz, ¿no? A mí no me gusta cuando dicen, pues es que todos los curas famosos salen. No, salen curas. Y pues sabes. Quizás salgan más, no famosos. Exacto, por así decir, que es que hacen más ruido, pero y tú no estás en las situaciones que están esta gente, ¿no? Y a veces también como niños juzgamos tan duro a nuestros papás porque toman decisiones que toman y tú no estás, ¿no? En su posición. Y es importante también poner este contexto. Pero que también es parte de la cruz que tienes que llevar y que David también, y quizá todos estos ejemplos que por mucho que no debamos juzgar, es verdad que también entre más gente depende de ti, más grande es la responsabilidad, ¿no? Y la cruz que tienes que llevar, te toca, ¿no? Cargar. Pero David también, vemos ya las dinámicas un poquito de cómo sucedió esto. El texto dice, David se quedó en Jerusalén, ¿no? Ahí está. El Señor había dado paz, dice el texto un poquito antes de eso. El Señor dio paz a Israel como de todos sus enemigos. Ya esta campaña hacia los amonitas era un poquito extra, por así decir. Era ya ir cruzando el Jordán. No, hombre, era un poquito para estar siempre batallando contra alguien, ¿no? Sí, pero estaban en una época de prosperidad, ¿no? Exacto, ya habían vencido la mayor cantidad de enemigos. Y este gran rey David había llegado al culmen del poder, ¿no? Y bajo su reinado había prosperidad. Todos lo amaban grande. David. In the right corner. We have... No, por así decir. Pero la paz puede costarte tu fuerza, ¿no? Y la victoria puede ser tu derrota, ¿no? Cuando ya empiezas a descansar y mirar y poquito acumular estos bienes de fama, poder, hazañas económicas. Y al contentarnos de nuestra situación espiritual y humana, olvidamos que el corazón, este bendito corazón, bendito la luz, sigue inquieto. Está siempre inquieto, ¿no? Y David huye de su responsabilidad real y lo deja en manos de otros, ¿no? De su general Joab. Y él queda solo. Esto es un poquito, ya empieza a darnos indicios de lo que va a pasar, ¿no? Y queda solo. Y al ver a esta mujer empiezan las dinámicas del deseo que todos conocemos. Y solo es importante que esa dinámica empieza cuando perdemos el sentido y el significado de nuestra vocación. Muchos padres de la iglesia hablan de la asedia o la pereza como la raíz de todos los demás pecados, ¿no? Aquí vemos claramente que todo lo que vamos a ver a continuación en esta dinámica de caída con esta mujer empieza porque David no estaba donde tenía que estar, ¿no? Y a veces pensamos que la pereza es no hacer nada, estar en tu cama todo el día, ¿no? Y eso no, eso se llama depresión y hay que tratarlo con un especialista, ¿no? Pereza no es no hacer nada, es hacer todo menos lo que tienes que hacer. Exacto. Eso es la pereza. Justo porque todo lo que tienes que hacer representa
una responsabilidad existencial de que pues a mí no me gusta lo que me toca hacer. Sí. Y no solo eso, se ve que también el corazón de David estaba medio cansado porque tomó una siesta medio larga y se levanta y claro, en su conciencia le dice, no, pues, ¿por qué no estás en la guerra? No, mejor me doy un paseíto por la azotea y a ver qué me encuentro, ¿no? Entonces está dispuesto. Vamos a entrar ya en las dinámicas de este pecado de David. Y de nuevo también podemos volver a este jardín de Edén, porque el pecado de David muestra las mismas características. Esta dinámica se ha repetido desde Adán y Eva hasta nuestros días, hasta en tu vida y en mi vida. El querer arrebatar lo que está prohibido para satisfacer nuestros corazones, nuestros deseos inmediatos, tan sedientos de experiencias que estimulan y que alivian esta condición de angustia existencial, ¿no? De estar, de no querer cargar tu cruz. Entonces, primer como paso, ¿no? La tentación, ¿no? El texto dice, desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando, ¿no? Pues ahí la vio. Está, como el árbol. Exacto, era sí. apetitoso y jugoso a los sentidos. Ahí está. Exacto. Entonces David, pues, sobre un plano existencial, se encuentra de nuevo en el jardín de Edén, ¿no? Fruto prohibido. Estaba donde no tenía que estar, ¿no? Y en fondo su corazón estaba inquieto y en desolación. Es aquí, sobre esta tierra fértil, donde cayó este primer pensamiento. Pues caray, de verdad esta mujer es hermosa. Y como, ¿no? Como que se introduce el pensamiento, ¿no? Y puede ser, en segundo lugar, David como, pues vamos a, o sea, lo rechazo, o sea, no caigo inmediatamente, pero como, pues, vamos a jugar un poquito empieza el diálogo. El diálogo, ¿no? Como la mujer con la serpiente, ¿no? Empieza este diálogo. Este segundo punto como de diálogo, un rechazo débil, como sí, pero no, pero vamos a ver y tal. David mandó que investigaran quién es, ¿no? Solo quiero saber quién es. Sí. ¿Cuál es su número? Capaz que está casada y no hago nada. No, ¿para qué? Sí, no. Vamos a nomás ver quién es. Pues voy a pedir su número, ¿no? Entonces David obviamente no cayó en pecado de adulterio inmediatamente, ¿no? Pues no bajó del palacio, pero se quedó en la terraza, ¿no? Un poquito como Sansón cuando vuelve al viñedo. No tiene que estar ahí por su condición de profeta y la condición de David como rey. Chance por un minuto se quedó en la terraza más de lo debido, ¿no? Y chance en su corazón sonaron todas las alarmas, ¿no? David, hey, David, don't do that. I'm not doing anything. Don't do that. Pero ya era tarde, la pasión ya estaba ardiendo. Exacto. Y la pasión nubla el juicio. Exacto, ¿no? Entonces, en tercer paso, esta admisión, ¿no? Ya David ordenó que la llevaran a su presencia. Y es claro que materialmente y físicamente no ha caído en el pecado todavía con Betsabé, pero ya en su corazón, toda intención y deseo de hacerlo están presentes. Esta presencia de Betsabé en su casa ya está pasando en su corazón, ¿no? Traerla a la presencia, mandarlo llevar como si fuera un plato de comida, nos trae un recuerdo vivo de Eva que extiende la mano y arrebata el fruto, ¿no? del árbol, ¿no? David quiere poseer por sí mismo, disfrutar, y su mente queda sumamente nublada. Y pues viene también ya la caída, el cuarto paso, ¿no? Así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Betsabé dijo, pues quedé embarazada. Somos a veces ingenuos cuando después de nuestro pecado nos preguntamos, ¿cómo caray? Pues, ¿cómo pude hacer o haber hecho esto, no? ¿Estás segura que es mío? Exacto. Esa evasión de la responsabilidad que viene como consecuencia, ¿no? ¿Has visto estos videos? Digo, perdón que banalmente, pero hay videos como de un programa de Estados Unidos que se llama, no sé, pero como donde hacen como pruebas de que si es como if you are the father, no sé si tú eres el padre, ¿no? Y a veces como que, y tú eres el padre, y no, pues hay un holgor, o sea, hay una celebración o tristeza total cuando ya, por decir, salen expuestos, ¿no? A veces esos adulterios. Programas raros de los Estados Unidos, pero por así decir que el ya reconocer que caíste, ¿no? Pero hay todo un camino para llegar a este punto, ¿no? Y de nuevo, hasta que no hayas llegado a las raíces, no vas a entender tus ciclos de pecado. Otra vez, lo que hemos visto, este ciclo de pecado que empieza con Adán y Eva y se repite en los jueces, otra vez David tiene que enfrentar con su ciclo personal de pecado.
Y la parte más humana viene ahorita, que es esconder. Sí. Esconderse, ¿no? No querer pagar las consecuencias de tus actos. Y manda a llamar a Urías, el esposo de Betsabé, o sea, porque ya ha hecho todo un plan para esconder su pecado. Y David se esconde, solamente Adán y Eva se esconden en un primer momento, pero él se esconde de manera muy inteligente y bueno, según él, muy inteligente, ¿no? No le funciona. No le funciona y vamos a ver, paga caro. No queriendo examinar su conciencia, admitir su pecado y exponer su corazón, que hará después, empieza un ciclo frenético y casi esquizofrénico para esconder su culpa, ¿no? Al llamar a Urías, David espera que éste vaya a dormir con su esposa y luego, pues, los dos, pues... es tu hijo, pues, ¿no? Y ya. Y ya, todo arreglado, ¿no? Pero puedes engañar a quien quieres en esta vida, pero tú siempre sabrás que el único que quede realmente engañado eres tú, ¿no? Esta es la consecuencia más dura Sí. del pecado. Confrontarte con el hecho de que al final tú siempre vas a saber que fuiste tú. ¿No? Por mucho que, aunque le hubiera funcionado a David. De hecho, vamos a ver que otra vez la misericordia de Dios hace que no le funcione. Exacto. Porque es gracias a enfrentarte con las consecuencias de tus actos que puede haber un camino de conversión. Mientras que si no te confrontas con las consecuencias, nunca puede haber un camino de arrepentimiento y conversión, ¿no? Y de sanación también. Y de sanación. Oh. Él quiere esconderlo, ¿no? Exacto. Como de lugar. Exacto, como el niño que rompió el vaso y pues escondiendo los pedazos. Sí, pero se van a dar cuenta. Imposible. No puedes en las últimas instancias esconder tu pecado y salirte con la tuya en esta vida. Suena duro. Pero porque, claro, parece que David lo libera, ¿no? Pues mata a Urías y les invito a que lean todo el pasaje. Pero la cuenta siempre se paga al final. Pensamos que podemos, de cierta manera, torcer la tela y la estructura de la realidad, que en última instancia es la verdad. Pero tarde o temprano, de una manera que menos esperas, esta misma tela volverá a su forma original, con consecuencias caras para quien haya creído capaz de engañar con una imagen falsa. Y esto también nos enseña que a veces nos creímos arriba de la ley divina y por ser rey y por ser más responsable no eres encima de esas cosas. Y Dios también, eres también hijo de Dios y te corresponde también serle fiel a Dios. A mí me ayuda mucho a entender también, detrás de cada pecado se esconde una falsa idea de libertad, ¿no? De pensar que puedo hacerlo, ¿no? Una libertad que no está orientada hacia el bien, sino hacia el poder por el poder mismo, ¿no? O sea, David vio que podía, vio que no estaba Urías, y simplemente quiso hacer uso de su libertad, entre comillas, ¿no? Pero yo siempre repito esto a los jóvenes, ¿no? O sea, no puedes decir nunca que eres libre si esperas con miedo las consecuencias de tus actos. Right. El miedo ante las consecuencias es la mejor alarma de que tu decisión no fue completamente libre. Yes. ¿No? Porque el que es libre abraza todo el acto completo, con todo lo que involucra. Exacto. David no quería las consecuencias, solo Sí. quería el placer, ¿no? Y qué triste es que muchas veces también nosotros somos capaces de usar a otras personas solamente para beneficio personal, ¿no? Para placer mío, y no considerándola como una persona, ¿no? Sí. Y esto, obviamente, al final es lo que más hiere el corazón de David, ¿no? Exacto. En ese tercer punto, queremos hablar brevemente de este corazón herido de David. Porque lo que me encanta de nuestro... Tenemos un profesor aquí de teología que siempre como nos invita a ir a lo que se llama el no dicho, lo que no está escrito obviamente en la Biblia, ¿no? Y puedes imaginar la escena que no están escritas. Y David, obviamente habrá, como después de haber matado a Urías y escondido todo lo que hizo, se habrá sentado en su cuarto un día como que con aparente paz, ¿no? Va todo bien, pues Betsabé estaba embarazada y pues ya su esposo no está, más o menos quedó arreglado, pero seguramente cuando fue a rezar no pudo rezar. Entonces quedó en una situación como de soledad,
delante de Dios. O sea, ¿cómo realmente puedo comunicarme con este Dios que me ha dado todo? Y yo sí sé que, como dijimos antes, sé que yo lo he traicionado. Empieza un cierto cuestionamiento y también remordimiento, ¿no? Porque ya tiene esta imagen de sí mismo roto, ¿no? Y empieza a dudar de todas las hazañas y éxitos donde justo ahí había colgado su identidad. Y habrá pensado, pues, ¿cómo es posible que este David, ¿no? Yo maté a Goliat. ¿Cómo fui vencido por Betsabé? Y ahora esta máscara yace en pedazos en el suelo. Y a través de esta oración, cuando realmente reconoce, vamos a hablar de esto en el siguiente episodio, cuando empieza a descubrir su verdadera identidad. Pero es aquí interesante, aunque dices que todo esto iba pasando en su corazón, siempre hay una dinámica también muy curiosa que es verdad que todo esto pasa siempre en nuestro corazón después de haber cometido un pecado, pero David no le basta esta dinámica para su arrepentimiento. Vamos a ver que va a necesitar de otra persona. O sea, David continúa justificándose a sí mismo. Ya mató, porque su pecado más grande no fue solo el de haber caído en la lujuria con esta mujer, fue el de haber matado al esposo de esta mujer, destruyó una familia y después se la apropió como suya, ¿no? Y ya después de haber quitado las consecuencias aparentes del camino, es decir, mató al Señor, al esposo, a Urías, él cree que puede seguir adelante y no es juez de sí mismo, ¿no? De hecho, ya justificó todo y ya todo parece normal. Bueno, ya la hago mi esposa. Vamos. Mi concubina o lo que sea, ¿no? Total, en ese tiempo se podía, ¿no? Entonces, a veces necesitamos de la ayuda de otro. Y vamos a ver eso en el siguiente episodio. De un espejo donde realmente vemos quiénes somos. Concluimos con una mirada también de misericordia, como dijo Gus, ¿no? Que se abre a un horizonte de misericordia en el siguiente episodio, ¿no? El pecado es una realidad que toca a todas nuestras vidas, ¿no? Seguramente hoy te encuentras en un momento personal de decisión. Más allá de tener que aguantar con tus propias fuerzas de voluntad, tenemos que aprender que es Dios, su alianza y sobre todo su misericordia que nos sostienen en este camino hacia Él. Concluimos también con una oración para pedir a Dios también misericordia para nuestros pecados y no solo pecado en cuanto a sentido moral, pero este alejamiento del corazón que tenemos de sus promesas y de su alianza. Señor, hoy te pedimos como hijos tuyos, como Pedro dice, tú sabes cuánto te amo y cuánto quisiera amarte más. Reconozco mi debilidad, mi falta de confianza y mi falta de fe. Te pido perdón también por las veces que he querido tomar lo que no es mío en el sentido más profundo, lo que no me corresponde, porque tú me quieres dar todo. Te pido también perdón por todos mis hermanos y que también muestres tu cara, tu rostro misericordioso sobre nosotros. Amén. Amen, my brother. Thank you, my brothers. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hallelujah, my brothers. Del buen Natán. De Natán, porque ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Thank you very much. Hasta el próximo episodio. Nos vemos. Buen día. Chao. Gracias por escuchar este episodio. Piedras Vivas es una comunidad de personas que ha descubierto su identidad de hijos y que responde con libertad y frescura a la misión que Jesús confió a su iglesia. La iglesia no son sus edificios. La iglesia eres tú. Para más experiencias y contenido, síguenos en nuestras redes sociales y en la página oficial de Piedras Vivas.